En las vastas tierras del antiguo lejano oriente, una guerra se gestaba entre clanes samuráis. La dinastía imperial china había extendido su influencia, desafiando las tradiciones arraigadas. Entre los guerreros, un joven samurái llamado Takeshi se destacaba por su destreza en la espada y su lealtad inquebrantable al código del Bushido. La tensión en la región crecía día a día, alimentada por disputas territoriales y el choque de culturas. Takeshi, al servicio del clan Matsuda, se encontraba en el epicentro de la tormenta. Las colinas verdes y los campos de arroz que, una vez fueron escenario de la paz, ahora resonaban con el estruendo de la guerra. En el corazón del conflicto se alzaba el Templo del Dragón, un lugar sagrado que muchos consideraban el catalizador de la discordia. Se decía que dentro de sus muros se ocultaba un artefacto ancestral que confería poderes inimaginables. Tanto los clanes chinos como los samuráis codiciaban este objeto, creyendo que les daría la ventaja necesaria para asegurar la victoria. Una noche oscura, Takeshi se aventuró sigilosamente hacia el templo, buscando respuestas. A medida que atravesaba los pasillos silenciosos, los susurros de antiguas leyendas resonaban en su mente. Los dioses observaban con interés la batalla que se avecinaba. En las sombras, Takeshi se encontró con Mei Ling, una guerrera china que compartía su deseo de detener el derramamiento de sangre. A pesar de las diferencias culturales, un vínculo se formó entre ellos. Juntos, juraron descubrir la verdad detrás de la disputa y encontrar una solución que pudiera restaurar la paz. Mientras los dos guerreros se embarcaban en su búsqueda, se enfrentaron a desafíos mortales. En cada rincón, la sombra de la guerra se cernía sobre ellos. El campo de batalla estaba listo para recibir la tormenta que se avecinaba, y Takeshi y Mei Ling se encontraban en el centro de la espiral de eventos que cambiarían el destino de sus tierras. Takeshi y Mei Ling, decididos a resolver el conflicto, exploraron antiguos pergaminos y consultaron a sabios en busca de respuestas sobre el misterioso artefacto del Templo del Dragón. Cada pista los acercaba más al corazón de la verdad, pero también los alejaba de la seguridad. En su búsqueda, descubrieron que la guerra tenía raíces más profundas de lo que imaginaban. Un antiguo pacto, roto entre clanes, y la codicia de poder habían llevado a la desconfianza y a derramar sangre. En el proceso, se encontraron con un oscuro secreto que amenazaba con desencadenar una batalla aún más devastadora. Mientras Takeshi y Mei Ling intentaban mediar entre las facciones en conflicto, una sombra se cernía sobre ellos. Dentro de su propio clan se gestaba un complot. Takeshi descubrió que algunos de sus propios hermanos de armas buscaban el poder del Templo del Dragón para sus propios fines ambiciosos. La traición florecía como una flor venenosa, y Takeshi se vio atrapado en una red de intrigas mortales. Mei Ling, al notar la tormenta que se avecinaba, demostró ser una aliada leal, pero incluso su astucia no pudo evitar que la traición se arraigara más profundamente. En una noche tormentosa, el templo fue asaltado por fuerzas desconocidas. Takeshi y Mei Ling, uniendo sus habilidades, lucharon valientemente para defender el antiguo artefacto y proteger la paz que buscaban. Sin embargo, la traición se reveló entre las sombras cuando un miembro del propio clan de Takeshi intentó apoderarse del poderoso artefacto. La batalla en el Templo del Dragón rugió como un trueno, con espadas chocando y poderes ancestrales desatándose. Takeshi, guiado por el deber y la lealtad, se enfrentó a su propio hermano de armas en una confrontación épica. Mei Ling, con su aguda inteligencia y habilidades marciales, se enfrentó a las fuerzas invasoras con valentía. El destino de las tierras orientales pendía de un hilo, mientras la traición amenazaba con desgarrar los lazos que Takeshi y Mei Ling habían forjado en su búsqueda de paz. La segunda parte de la historia se desplegaba como un pergamino, revelando giros inesperados y desafiando la voluntad de los guerreros de resistir el viento traicionero que barría la tierra. Después de la feroz batalla en el Templo del Dragón, Takeshi y Mei Ling emergieron victoriosos, pero no sin cicatrices. La traición había dejado un rastro de destrucción y la confianza entre los clanes y los samuráis estaba fracturada.
Con el artefacto aún en manos seguras, Takeshi y Mei Ling se propusieron restaurar la armonía. Sin embargo, la paz parecía un sueño distante. Las tensiones entre los clanes persistían, alimentadas por el odio y la desconfianza. En medio del caos, una figura enigmática emergió de las sombras. Un antiguo profeta, conocido como el Sabio del Bambú, se presentó ante Takeshi y Mei Ling. El sabio reveló visiones de un destino sombrío si no se restauraba el equilibrio. Les instó a buscar la reconciliación y a enfrentarse a una última prueba para sellar la paz. Siguiendo las indicaciones del sabio, Takeshi y Mei Ling emprendieron un viaje hacia la montaña de los espíritus, un lugar místico donde la esencia de la tierra se entrelazaba con el espíritu de los guerreros caídos. En la cima enfrentaron una elección difícil: sacrificar sus propios deseos y ambiciones para restaurar la armonía o permitir que la guerra consumiera las tierras que amaban. En un acto de valentía y sacrificio, Takeshi y Mei Ling realizaron un ritual ancestral, fusionando sus espíritus con la esencia de la montaña. El acto desencadenó una manifestación de poder antiguo que barría la tierra, curando las heridas de la traición y restaurando la paz. El sacrificio de los leales resonó en la historia, y los clanes, conmovidos por la demostración de devoción, acordaron enterrar el hacha de la guerra. Takeshi y Mei Ling, ahora convertidos en leyendas vivientes, lideraron la reconstrucción de las tierras orientales. El artefacto del Templo del Dragón, despojado de su antiguo poder, fue colocado en un santuario donde serviría como recordatorio de los peligros de la codicia y la traición. Los guerreros, una vez enemigos, se convirtieron en guardianes de la paz, jurando proteger la armonía recién restaurada. En las sombras del pasado, la sombra de la traición se disipó y el viento llevó consigo las nubes de guerra. Takeshi y Mei Ling, unidos por el sacrificio y la determinación, se convirtieron en un faro de esperanza para las generaciones venideras, recordando que, incluso en los tiempos más oscuros, el poder del amor y la lealtad puede iluminar el camino hacia la paz duradera. En las décadas que siguieron al sacrificio de Takeshi y Mei Ling, las tierras orientales florecieron en paz. Sin embargo, la historia de los antiguos guerreros no se desvaneció, sino que se convirtió en un mito que inspiraba a las generaciones venideras. A medida que las ciudades se expandían y las aldeas se transformaban, una nueva generación de guerreros emergía, cada uno con su propia historia entrelazada con el legado de los samuráis que sacrificaron todo por la paz. Entre ellos, dos jóvenes destacaban: Hikari, heredero del clan Matsuda, y Li Wei, una hábil guerrera china. Un oscuro presagio se cernía sobre las tierras orientales cuando extrañas criaturas comenzaron a aparecer en los confines de la civilización. Dragones, olvidados desde tiempos inmemorables, despertaron de su letargo. Su llegada no fue una bendición, sino un desafío a la paz que tanto costó conseguir. Hikari y Li Wei, guiados por el espíritu de Takeshi y Mei Ling, se unieron para enfrentar la nueva amenaza. Juntos buscaron respuestas en los pergaminos antiguos y las leyendas que hablaban de los dragones que alguna vez protegieron la tierra. Descubrieron que los dragones, antaño guardianes, habían despertado debido a la perturbación en el equilibrio elemental de la tierra. Una fuerza oscura, alimentada por la codicia y la ambición, amenazaba consumir el mundo en caos una vez más. Los dos héroes emprendieron un viaje épico hacia las montañas de la Aurora, donde, según las leyendas, se encontraba el corazón del dragón, una fuente de poder ancestral capaz de apaciguar la ira de las criaturas aladas. En su travesía se encontraron con nuevos aliados: Kazuki, un maestro espadachín cuyo linaje se remontaba a los antiguos samuráis, y Lin, una hábil arquera cuya destreza rivalizaba con la de Li Wei. Unidos por un destino compartido, el grupo formó una alianza que resonaba con la unidad de los clanes del pasado. La búsqueda del corazón del dragón llevó a los guerreros a enfrentarse con desafíos mitológicos y enemigos poderosos. Sin embargo, cada obstáculo fortaleció su determinación de preservar la paz y restaurar el equilibrio elemental. Mientras tanto, en las sombras, una figura misteriosa manipulaba las fuerzas de la oscuridad para sus propios fines.
Su conexión con el pasado perdido se revelaría a medida que los héroes se acercaban al corazón de la tormenta. A medida que el grupo se acercaba a las montañas de la Aurora, las tensiones entre los elementos se intensificaban. Tormentas rugían, y la tierra temblaba en respuesta al desequilibrio causado por las fuerzas oscuras que amenazaban con liberar a los dragones en su totalidad. El corazón del dragón, custodiado por criaturas ancestrales y guardianes elementales, estaba envuelto en una neblina mística. Hikari, Li Wei, Kazuki y Lin enfrentaron pruebas que desafiaron no solo sus habilidades de combate, sino también su sabiduría y lealtad. Un pacto ancestral entre los clanes samuráis y las dinastías chinas había sido roto, liberando una fuerza maligna que amenazaba con destruir el delicado equilibrio del mundo. El traidor detrás de este acto se reveló como Ryu, un guerrero renegado que había sucumbido a la codicia y al deseo de poder. Ryu había descubierto antiguas artes oscuras y buscaba liberar a los dragones para someter las tierras orientales bajo su yugo. La batalla contra Ryu y sus seguidores fue épica y desgarradora. El cielo se iluminó con la danza de las espadas, flechas y la furia elemental mientras los héroes luchaban por preservar lo que Takeshi y Mei Ling habían sacrificado sus vidas por lograr. En el apogeo de la confrontación, Ryu canalizó la esencia de los dragones, convocando a las bestias aladas en un furioso despliegue de poder. Los héroes, al borde de la derrota, se enfrentaron a una elección difícil: renunciar a sus propias vidas para sellar nuevamente el pacto roto o sucumbir ante la oscuridad que amenazaba con envolver el mundo. Guiados por el espíritu de los antiguos samuráis y su inquebrantable determinación, Hikari, Li Wei, Kazuki y Lin tomaron una decisión trascendental. Un acto de sacrificio que trajo consigo una explosión de luz y energía, sellando no solo la oscuridad de Ryu, sino también restaurando el pacto ancestral que unía a los clanes y las dinastías. Los dragones, liberados de la corrupción, se elevaron hacia el cielo en una majestuosa exhibición. La tierra, antes dividida por la guerra, tembló en respuesta a la restauración del equilibrio elemental. Las montañas de la Aurora, una vez testigos de la confrontación, resonaron con la armonía recién encontrada. Con la amenaza neutralizada, Hikari, Li Wei, Kazuki y Lin regresaron a sus tierras como héroes. La historia de su valentía se sumó al legado de Takeshi y Mei Ling, recordando a las generaciones futuras que la paz y la unidad eran los cimientos sobre los cuales se construían tierras prósperas. El pacto roto fue restaurado, pero la lección perduró. La paz era frágil y requería la vigilancia constante de aquellos dispuestos a sacrificarse por un bien mayor. Los héroes se convirtieron en guardianes de esa verdad, comprometiéndose a proteger las tierras orientales y asegurar que el pacto roto permaneciera sellado para siempre.